Vivimos tiempos de incertidumbre, guerras estallan, pandemias surgen, la economía colapsa, la violencia aumenta, la corrupción se propaga, y en medio de todo esto una pregunta resuena en el corazón de millones de personas. ¿Quién está en control? ¿Quién controla las tempestades? ¿Quién controla las adversidades? ¿Quién controla el caos que parece dominar este mundo? La respuesta a esa pregunta determinará si vives en paz o en pánico, si descansas o desesperas, si confías o colapsas. Marcos 4:38-41 nos presenta una escena dramática. Una tempestad furiosa golpea la barca donde Jesús y los discípulos están. Los discípulos, pescadores experimentados, están aterrorizados. Las olas rompen sobre la barca. El agua invade. La muerte parece inminente. Y Jesús no está durmiendo. Desesperados lo despiertan. «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Pero entonces Jesús se levanta, mira la tempestad, y con una palabra de autoridad absoluta ordena: «Calla, enmudece», e instantáneamente el viento cesa. Las olas se aquietan y se hace grande bonanza. Esta no es solo una historia antigua, esta es la respuesta para tu ansiedad hoy. Porque el mismo Jesús que controló aquella tempestad hace 2000 años, controla todas las tempestades de tu vida ahora. Y hoy, este mensaje te va a mostrar que no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor o delante de ti, todo, absolutamente todo, está bajo el control soberano de Dios. Antes de continuar, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque necesitas palabras que no alimentan el miedo, sino que fortalecen tu fe en la soberanía de Dios. Y si este mensaje toca tu corazón, deja un comentario diciendo: Dios está en control. Ahora respira profundo, calma tu corazón y deja que la verdad de la soberanía de Dios traiga paz a tu alma. La tempestad que los discípulos enfrentaron no era un viento común. Marcos 4:37 describe: «Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba». Estos hombres eran pescadores profesionales. Conocían el mar de Galilea, ya habían navegado en condiciones adversas. Pero esta tempestad era diferente. Era tan violenta que puso miedo hasta en pescadores experimentados. Pensaron que iban a morir. ¿Y dónde estaba Jesús? Durmiendo. Marcos 4:38 registra que él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Mientras los discípulos luchaban desesperadamente, Jesús dormía en paz profunda. No era indiferencia, no era falta de compasión, era confianza absoluta en la soberanía del Padre. Jesús sabía que ni una ola podía moverse sin el permiso de Dios. Sabía que aquella tempestad tenía un propósito y descansaba en ese conocimiento. Pero los discípulos no tenían esa perspectiva todavía. Entonces lo despertaron con un grito de desesperación. «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Había acusación en esa pregunta. «¿No te importa, no estás viendo? Vamos a morir y tú estás durmiendo». Es la misma pregunta que muchos hacen hoy. «Dios, ¿dónde estás? ¿No ves lo que está pasando? ¿No te importa?» Y entonces sucede el momento que cambia todo. Jesús se levanta, mira al viento y a las olas, y con autoridad absoluta, Él reprende la tempestad. Marcos 4:39 registra las palabras exactas: «Calla, enmudece». Y el texto dice: «Y cesó el viento y se hizo grande bonanza». No fue un proceso gradual, no fue una disminución lenta, fue instantáneo. Las olas pararon, el viento cesó, la tempestad obedeció. Observa algo crucial aquí. Jesús no oró al Padre pidiendo que calmara la tempestad. Él mismo ordenó directamente a la tempestad que parara, porque Él es Dios encarnado. Él es el creador del viento y de las olas. Y cuando el Creador habla, la creación no tiene opción sino obedecer. El viento no podía rehusarse, las olas no podían resistir. Obedecieron inmediatamente. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? Marcos 4:41 registra: «Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen?». Quedaron más asustados después del milagro que durante la tempestad, porque ahora percibieron quién realmente estaba en la barca con ellos. No era solo un rabino, no era solo un maestro, era aquel que tiene poder absoluto sobre toda la creación. Esta historia revela algo fundamental sobre Jesús y sobre la realidad que vives. Nada, absolutamente nada, está fuera del control de Dios.
Las tempestades que enfrentas, sean literales o metafóricas, están bajo su dominio. La enfermedad que te asusta, la crisis financiera que te paraliza, la relación que se está derrumbando, el futuro que te aterra. Todo esto está en las manos de Jesús, y con una palabra Él puede calmar cualquier tempestad. Entonces, cuando miras a los vientos furiosos de tu vida y preguntas, ¿quién controla esto? La respuesta es clara: Jesús controla. El mismo Jesús que estaba en la barca está contigo ahora, y no ha perdido ningún poder. Sigue siendo el Señor sobre todas las tempestades. Cuando Jesús calmó la tempestad con una palabra, no estaba demostrando solo poder sobre fenómenos naturales. Estaba revelando una verdad fundamental sobre la realidad. Todo en el universo está bajo el control absoluto de Dios. No existe azar, no existe suerte, no existen fuerzas ciegas del destino. Existe solo la soberanía de Dios operando en cada detalle de la creación. Salmo 135:6 declara: todo lo que el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Observa, todo lo que el Señor quiere. No algunas cosas, no la mayoría de las cosas. Todo. Y si Dios quiso, sucedió. Si Dios no quiso, no sucedió. Nada puede frustrar los planes de Dios. Nada puede impedir la voluntad de Dios. Nada puede salir del control de Dios, porque Dios es el control. Job 42:2 confiesa: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Cuando Job pasó por aquellas pruebas terribles, pérdida de los hijos, pérdida de la riqueza, pérdida de la salud, podría haber concluido que Dios había perdido el control, pero al final, después de ser confrontado por la majestad de Dios, Job entendió: nada frustra los planes de Dios, ni Satanás ni circunstancias, ni hombres malvados, nada. Isaías 46:10 va aún más lejos: que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Dios no está reaccionando a los eventos. Dios no está improvisando. Dios no está ajustando sus planes conforme las cosas suceden. Dios declaró el fin desde el principio. Ya sabía, ya planeó. Y todo se está desarrollando exactamente como Él determinó. Y aquí está lo que muchos cristianos no comprenden. El control de Dios no se limita solo a las cosas buenas. Dios no controla solo las bendiciones y permite que el mal suceda por su cuenta. Isaías 45:7 es claro: que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Esto no significa que Dios es autor del pecado. Santiago 1:13 deja claro que Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Pero significa que nada sucede sin el permiso y el decreto de Dios. Proverbios 16:33 ilustra esto de forma sorprendente: la suerte se echa en el regazo, mas del Señor es la decisión de ella. Hasta algo tan aleatorio como lanzar una moneda está bajo el control de Dios. No existe azar en el universo de Dios. Todo tiene propósito, todo tiene significado, todo está bajo el dominio soberano del Creador. Y esto incluye las tempestades de tu vida. La crisis que estás enfrentando no tomó a Dios por sorpresa. La enfermedad que te atacó no escapó del conocimiento de Dios. La pérdida que sufriste no sucedió fuera del control de Dios. Todo, absolutamente todo, pasó primero por las manos de Dios antes de llegar a ti. Y si llegó a ti, es porque Dios en su sabiduría infinita lo permitió. Esto puede ser difícil de aceptar. Puede parecer duro, pero es la verdad bíblica. Y esta verdad, cuando se comprende correctamente, no trae miedo, trae paz. Porque si Dios controla todo, entonces no estás a merced del caos. No estás en manos del azar. No estás siendo arrojado de un lado a otro por fuerzas aleatorias. Estás en las manos de un Dios soberano, sabio, poderoso y amoroso que está obrando todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces, cuando miras al mundo y ves guerras, pandemias, desastres naturales, violencia, corrupción y preguntas, ¿quién controla esto? La respuesta bíblica es clara: Dios controla. No porque esté causando el mal, sino porque ni el mal puede moverse sin su permiso. Y Dios usa hasta el mal para cumplir sus propósitos eternos de gloria y redención. Hasta aquí establecimos dos verdades. Jesús tiene poder absoluto sobre las tempestades y nada escapa del control de Dios.
Pero ahora viene la pregunta crucial. Si Dios controla todo, ¿por qué Él permite sufrimiento, dolor y adversidad? Y la respuesta está en uno de los versículos más poderosos y consoladores de toda la Escritura, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Observa cada palabra con cuidado. Todas las cosas, no solo las cosas buenas, no solo las bendiciones, no solo las respuestas de oración, todas las cosas. Las enfermedades, las pérdidas, las decepciones, las crisis, las traiciones, las injusticias, todo. Trabajan juntas, convergen. ¿Para qué? Para bien. Esto no significa que todo es bueno. La enfermedad no es buena. La muerte no es buena. El pecado no es bueno. La injusticia no es buena. Pero Romanos 8:28 nos dice que Dios toma hasta esas cosas malas y las trabaja de forma que produzcan bien en la vida de aquellos que lo aman. Dios no es solo poderoso lo suficiente para controlar todo. Es sabio lo suficiente para usar todo, hasta el mal, para cumplir sus propósitos de bien. Génesis 50:20 ilustra esto perfectamente. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado, arrojado en prisión, olvidado. Cualquier persona podría mirar la vida de José y decir, Dios perdió el control. Pero cuando todo se reveló, cuando José se volvió gobernador de Egipto y salvó a su familia del hambre, dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Los hermanos planearon el mal, pero Dios usó aquel mal para producir bien. Dios estuvo en control todo el tiempo. ¿Y cuál es ese bien que Romanos 8:28 promete? El versículo siguiente explica. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El bien supremo que Dios está obrando en ti no es salud perfecta, no es prosperidad material, no es vida sin problemas. El bien supremo es hacerte semejante a Jesús. Y muchas veces, Dios usa exactamente las pruebas, las dificultades, las tempestades para esculpir en ti el carácter de Cristo. Santiago 1:2-4 confirma, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios permite pruebas no para destruirte, sino para perfeccionarte, para fortalecer tu fe, para producir perseverancia, para hacerte más parecido a Jesús. Entonces, cuando pasas por una crisis financiera, Dios puede estar enseñándote a confiar en Él, no en el dinero. Cuando pasas por una enfermedad, Dios puede estar recordándote que esta vida no es todo y dirigiéndote a las cosas eternas. Cuando pasas por una decepción, Dios puede estar mostrándote que Él es suficiente, incluso cuando todo lo demás falla. Esto cambia completamente la forma en que ves las adversidades. No necesitas más preguntar, ¿por qué esto me está pasando? La respuesta es porque Dios está trabajando para tu bien. Puede que no veas ahora, puede que no entiendas cómo, pero Dios ve el cuadro completo. Dios sabe lo que necesitas. Y Dios está usando hasta esta tempestad para moldearte, santificarte, acercarte a Él y hacerte más parecido a Jesús. Entonces descansa, confía, porque si Dios controla todo, y si Dios está trabajando todo para el bien de aquellos que lo aman, no tienes nada que temer. Suceda lo que suceda, Dios lo está transformando en bien. Una de las mayores fuentes de ansiedad en la vida humana es el futuro. ¿Qué va a pasarme? ¿Qué será de mis hijos? ¿Cómo estará la economía dentro de 5 años? ¿Podré pagar las cuentas el mes que viene? ¿Y si pierdo mi empleo? ¿Y si la enfermedad vuelve? ¿Y si...? La mente humana es capaz de crear 1000 escenarios catastróficos sobre cosas que aún ni han sucedido. Y esta ansiedad por el futuro roba la paz del presente. Pero aquí está la verdad libertadora. No necesitas saber lo que el futuro reserva, porque conoces a aquel que controla el futuro. El pastor Paulo Jr. dijo exactamente esto. No sé con certeza lo que será de nuestra nación dentro de 10, 20, 30 años. No sé lo que el futuro nos reserva. No sé lo que va a suceder en tu vida personal. Pero una cosa sé, todo lo que venga a suceder está bajo el exacto, completo y absoluto control de Dios. Mateo 6:34 nos orienta.
Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús no está diciendo que seas irresponsable, está diciendo, deja de preocuparte por cosas que aún no han sucedido. No puedes controlar el mañana, pero Dios puede, y Dios está en control. Proverbios 27:1 advierte, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No sabes, y aquí está la belleza de esto, no necesitas saber. Porque Dios sabe, Isaías 46:10 declara, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Dios no está tratando de adivinar el futuro. Dios declaró el futuro. Ya sabe cómo todo va a terminar, y está conduciendo todas las cosas hacia ese fin. Santiago 4:13-15 confronta nuestra arrogancia sobre el futuro. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Todo está condicionado a la voluntad de Dios. Puedes hacer planes, debes hacer planes, pero siempre con la conciencia de que el control final está en las manos de Dios. Y aquí es donde muchos tropiezan. Quieren certezas sobre el futuro, quieren garantías, quieren saber exactamente lo que va a suceder antes de confiar. Pero fe no es tener certeza del futuro. Fe es tener certeza de Dios. Hebreos 11:1 define, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No ves el futuro, pero ves a Dios. Y si ves a Dios, tienes todo lo que necesitas. Piensa en Abraham. Dios lo llamó para salir de su tierra e ir a un lugar que no conocía. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No sabía el camino, no sabía el destino exacto, pero conocía a aquel que lo estaba guiando, y eso fue suficiente. Entonces, cuando te preocupas por el futuro, con las elecciones, con la economía, con guerras, con pandemias, con tu salud, con tus hijos, recuerda, Dios ya está allí. Salmo 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Antes de que vivieras tus días, Dios ya los escribió. Antes de que las cosas sucedan, Dios ya las determinó. El futuro no es incierto para Dios, y si Dios está en control del futuro, no necesitas tener miedo de Él. No necesitas saber lo que va a suceder mañana. Solo necesitas saber quién controla el mañana. Y ese alguien es el Dios Todopoderoso, que te ama, que cuida de ti, y que está trabajando todo para tu bien. Romanos 8:31 hace una de las preguntas más poderosas de toda la Escritura. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No es una pregunta que espera respuesta. Es una declaración triunfante disfrazada de pregunta. La respuesta obvia es nadie. Si el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, está a tu lado, entonces no importa cuántos enemigos tengas, no importa cuán grandes sean los obstáculos, no importa cuán imposible parezca la situación, estás del lado vencedor. El pastor Paulo Jr. explicó esto de forma clara. La idea del texto es, una vez que Dios es por nosotros, ni todas las fuerzas del universo juntas podrán estar contra nosotros o resistirnos, porque aquel que milita y batalla por nosotros es mayor que todo el universo y todas sus criaturas. Piensa en eso. Todas las fuerzas del universo juntas no son rival para Dios. Satanás y todos sus demonios juntos no pueden derrotarte si Dios está contigo. Todas las naciones, todos los ejércitos, todas las enfermedades, todas las crisis económicas, nada puede prevalecer contra aquel que tiene a Dios a su lado. 2 Reyes 6 ilustra esto perfectamente. El rey de Siria envió un gran ejército para capturar a Eliseo. Cuando el siervo de Eliseo vio aquel ejército rodeando la ciudad, entró en pánico. «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Pero Eliseo respondió, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y entonces Eliseo oró para que Dios abriera los ojos del siervo. Y cuando sus ojos fueron abiertos, vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El ejército de Dios era mucho mayor que el ejército enemigo,
Lo mismo es verdad para ti. Puedes mirar tus circunstancias y ver solo oposición. Puedes mirar tus finanzas y ver solo deudas. Puedes mirar tu salud y ver solo enfermedad. Puedes mirar tu matrimonio y ver solo problemas. Pero no estás viendo todo. No estás viendo el ejército invisible de Dios que está a tu lado. No estás viendo la mano poderosa de Dios que está sobre ti. Salmo 118:6 declara con confianza: el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Lo que me pueda hacer el hombre. Nada que Dios no permita, nada que Dios no controle, nada que Dios no transforme en bien. Salmo 27:1 hace eco de la misma confianza. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si Dios es tu fortaleza, ¿quién puede derribarte? Romanos 8:33-34 continúa: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios te justificó. Jesús murió por ti. Jesús resucitó. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti ahora mismo. Entonces, ¿quién puede acusarte? ¿Quién puede condenarte? Nadie. Romanos 8:35-37 va aún más lejos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Observa, no dice que no enfrentarás tribulación, angustia, persecución o peligro. Dice que en todas estas cosas eres más que vencedor, no a pesar de las circunstancias, no cuando las circunstancias cambien. En medio de las circunstancias ya eres vencedor. Entonces, cuando miras a los gigantes en tu vida, cuando miras a las montañas imposibles, cuando miras a los enemigos que se levantan contra ti, pregúntate: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Y la respuesta traerá paz, confianza y coraje, porque si Dios es por ti, nadie, absolutamente nadie, puede prevalecer contra ti. La soberanía de Dios no es solo una doctrina teológica para ser debatida. Es una verdad práctica que debe traer descanso para tu alma. Cuando realmente entiendes y crees que Dios está en control absoluto de todo, dejas de vivir en ansiedad constante, dejas de desesperarte, dejas de entrar en pánico con cada nueva crisis, porque sabes que nada está fuera del control de Dios. Jesús ilustró esto perfectamente cuando dormía en la barca durante la tempestad. Mientras los discípulos estaban desesperados, Jesús dormía en paz profunda. ¿Por qué? Porque confiaba absolutamente en la soberanía del Padre. Sabía que ni una ola podía moverse sin el permiso de Dios. Sabía que aquella tempestad tenía un propósito y descansaba en ese conocimiento. Ese es el tipo de paz que la soberanía de Dios debe producir en ti. 1 Pedro 5:7 nos instruye: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Observa el verbo, echando. No es sostener ansiedad mientras oras. No es cargar ansiedad mientras intentas confiar. Es echar, arrojar, transferir completamente a Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Dios no es indiferente. Dios no está distraído. Dios no perdió el control. Él cuida de ti. Y porque Él cuida, puedes descansar. Filipenses 4:6-7 promete: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No necesitas estar ansioso por nada. Nada, cero. ¿Por qué? Porque puedes llevar todo a Dios en oración. Y cuando haces eso, la paz de Dios, una paz que no tiene sentido natural, una paz que sobrepasa entendimiento humano, guardará tu corazón. Salmo 46:1-2 declara: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque la tierra sea removida, aunque los montes se traspasen, aunque todo alrededor esté derrumbándose, no temeremos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo, porque Dios es nuestra fortaleza, porque Dios es nuestro auxilio pronto. Y aquí está lo que necesitas entender. Descansar en la soberanía de Dios no es pasividad.
No es cruzar los brazos y no hacer nada. Es hacer todo lo que necesitas hacer pero sin ansiedad. Es trabajar diligentemente pero sin desesperación. Es planear cuidadosamente pero sin presunción. Es actuar responsablemente, pero confiando que el resultado final está en las manos de Dios. Proverbios 16:9 enseña: el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Tú piensas, tú planeas, tú actúas, pero Dios endereza. Haces tu parte, pero confías en que Dios está en control del resultado. Proverbios 21:31 confirma: el caballo se alista para el día de la batalla, mas del Señor es la victoria. Preparas el caballo, te equipas, te preparas, pero la victoria viene de Dios. Entonces, ¿cómo descansas en la práctica? Dejas de intentar controlar todo. Dejas de cargar el peso del mundo en tus hombros. Reconoces que tú no eres Dios. No necesitas ser omnisciente. No necesitas ser omnipotente. No necesitas tenerlo todo resuelto, porque Dios ya tiene todo resuelto. Mateo 11:28 es la invitación de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús no dijo: venid a mí y os daré más fuerza para cargar el peso. Dijo: yo os haré descansar. Él quita la carga, Él asume el control. Entonces hoy, ahora mismo, haz esa elección. Descansa. Echa tu ansiedad sobre Dios. Confía en su soberanía. Deja de intentar controlar lo que solo Dios puede controlar y experimenta la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vivimos en una era de crisis continuas, una pandemia global que mató millones, guerras que amenazan escalada mundial, colapsos económicos, divisiones políticas profundas, violencia creciente, desastres naturales cada vez más frecuentes, corrupción desenfrenada. Y en medio de todo esto es fácil mirar alrededor y preguntar: ¿Dios perdió el control? ¿El mal está venciendo? Pero la respuesta bíblica es clara y firme: no. Todas esas tribulaciones que están rodeando el mundo, guerras, pandemias, crisis políticas y económicas, de las menores cosas a las mayores, todo esto está en el control de Dios. Esta es una palabra profundamente necesaria para los días en que vivimos. Cuando noticieros bombardean con malas noticias, cuando parece que la oscuridad está prevaleciendo, cuando el caos parece dominar, Dios continúa soberano. Salmo 2:1-4 describe esta misma realidad. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Las naciones se agitan, los reyes conspiran, las personas traman. Parece que el caos domina, pero Dios está en el trono riéndose, no porque es cruel, sino porque sabe que toda esa rebelión, toda esa conspiración, toda esa agitación no puede frustrar sus planes. Daniel 4:35 declara sobre Dios: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? No hay quien pueda detener la mano de Dios. Ningún presidente, ningún dictador, ningún ejército, ningún virus, ninguna crisis económica puede parar los planes de Dios. Pero alguien puede preguntar: si Dios controla todo, ¿por qué permite guerras? ¿Por qué permite pandemias? Y la respuesta está en entender que Dios usa hasta esas cosas terribles para cumplir sus propósitos. Hechos 4:27-28 explica sobre la crucifixión de Jesús. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Observa, hombres malvados hicieron cosas malas, pero todo lo que hicieron estaba dentro del propósito predeterminado de Dios. Esto no significa que Dios aprueba el mal, esto no significa que Dios causa el pecado, pero significa que Dios usa hasta el mal para cumplir sus propósitos de redención. La cruz es el ejemplo supremo, el mayor crimen de la historia. La crucifixión del Hijo de Dios fue exactamente aquello que Dios planeó desde la eternidad para salvar pecadores. Hombres malvados hicieron una cosa mala, pero Dios usó aquella cosa mala para producir el mayor bien, la salvación. El mismo principio se aplica a las guerras, pandemias y crisis de hoy. Dios no está causando el mal, pero Dios está usando esas cosas para sus propósitos.
para despertar personas de la complacencia espiritual, para recordar a la humanidad que este mundo no es todo, para llamar pecadores al arrepentimiento, para purificar su iglesia, para demostrar que confiar en sistemas humanos es locura, para forzarnos a mirar hacia arriba cuando todo alrededor está derrumbándose. Ageo 2.6-7 profetiza: porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Dios sacude, Dios agita, no para destruir, sino para remover lo que puede ser sacudido, para que permanezca solo aquello que no puede ser sacudido. Hebreos 12:27-28 aplica esto. Esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Entonces, cuando ves guerras, pandemias, crisis, no entres en pánico. Reconoce que Dios está en control. No fue tomado por sorpresa, no está improvisando, está cumpliendo sus propósitos eternos. Y al final, cuando todo se revele, veremos que ni un detalle escapó del control soberano de Dios. Romanos 8:28 es una de las promesas más conocidas y más preciosas de la Biblia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Observa cuidadosamente todas las cosas, no algunas cosas, no solo las cosas buenas. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Esto significa que nada que sucede en tu vida está fuera del control soberano de Dios. La enfermedad que te golpeó, la pérdida financiera que te sacudió, la relación que terminó, la traición que te hirió, la injusticia que te marcó, todas esas cosas, aún las más dolorosas, aún las que parecen totalmente destructivas, Dios está cooperando para tu bien. Pero alguien puede preguntar, ¿cómo puede una tragedia ser para mi bien? ¿Cómo puede la muerte de alguien que amo ser para mi bien? ¿Cómo puede una injusticia ser para mi bien? Y la respuesta está en entender lo que Dios define como bien. El bien que Dios está produciendo no es necesariamente confort, riqueza, salud o felicidad temporal. El bien que Dios está produciendo es tu conformidad a la imagen de Cristo. Romanos 8:29 continúa: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el objetivo supremo de Dios para ti, que te vuelvas semejante a Jesús. Y Dios usa todas las cosas, incluso el sufrimiento, incluso el dolor, incluso las tragedias, para moldearte a la imagen de Cristo. Hebreos 12:10-11 explica: ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios está disciplinando a ti, no para destruir, sino para santificar. José es el ejemplo perfecto de esta verdad. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Fue falsamente acusado y arrojado en prisión. Pasó años sufriendo injusticias terribles, pero al final, cuando sus hermanos tenían miedo de venganza, José dijo en Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ellos planearon el mal, Dios lo transformó en bien. La misma verdad se aplica a la cruz. Hombres malvados crucificaron a Jesús con intenciones malignas, pero Dios usó aquel acto maligno para producir la salvación del mundo. El mayor mal de la historia se convirtió en el mayor bien de la historia, y Dios todavía opera de esa misma forma hoy. Entonces, cuando estás pasando por sufrimiento, no pienses que Dios te abandonó. No pienses que Dios perdió el control. No pienses que el mal prevaleció. Dios está trabajando. Él está cooperando todas las cosas para tu bien. Está usando hasta las cosas más dolorosas para moldearte a la imagen de Cristo. Santiago 1:2-4 nos instruye: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas no son accidentales, tienen propósito. Producen perseverancia, madurez, integridad. Y la promesa final es gloriosa.
Romanos 8:18 declara: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los sufrimientos son temporales, la gloria es eterna. Los sufrimientos son leves, la gloria es infinitamente mayor. Y cuando veas a Jesús cara a cara, cuando contemples la gloria que Él preparó, mirarás hacia atrás y dirás: valió la pena. Dios estuvo en control todo el tiempo. Él trabajó todo para mi bien. Proverbios 3, 5, 6 nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta es la esencia de la vida cristiana: confiar en Dios cuando no entiendes. Confiar cuando las circunstancias parecen contradictorias. Confiar cuando el futuro es incierto. Confiar cuando todo a tu alrededor se está derrumbando. El problema es que nosotros naturalmente queremos entender antes de confiar. Queremos que Dios nos explique el plan completo antes de obedecer. Queremos ver el fin del camino antes de dar el primer paso. Pero Dios nos llama a confiar sin ver, a obedecer sin entender completamente. Porque si pudiéramos entender todo, no sería fe, sería solo lógica. Isaías 55, 8, 9 declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos de Dios son infinitamente superiores a nuestros caminos. Sus pensamientos son infinitamente más sabios que nuestros pensamientos. Entonces, cuando miras tu vida y no puedes entender lo que Dios está haciendo, eso es normal. Eres una criatura finita intentando comprender los planes de un Dios infinito. Ves apenas un pedacito de la historia, mientras Dios ve desde el principio hasta el fin. Ves solo este momento presente, mientras Dios ve la eternidad. Job es el ejemplo supremo de alguien que confió en Dios sin entender. Perdió todo: su riqueza, sus hijos, su salud. Sus amigos lo acusaron, su esposa lo abandonó, y Job no sabía por qué todo eso estaba sucediendo. No sabía sobre la conversación entre Dios y Satanás. No sabía que su sufrimiento tenía un propósito mayor. No entendía. Pero aún en la oscuridad más profunda, Job declaró en Job 13:15: aunque Él me matare, en Él esperaré. Y en Job 23:10: mas Él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Job no entendía el plan, pero confiaba en el Dios del plan. Y al final, Dios lo vindicó, lo restauró y lo bendijo mucho más que antes. La misma verdad se aplica a Abraham. Dios le prometió un hijo, pero esperó décadas antes de cumplir. Dios prometió descendientes incontables, pero entonces pidió que Abraham sacrificara a ese hijo único. Nada tenía sentido desde el punto de vista humano, pero Hebreos 11, 17, 19 explica: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham confió aun cuando no entendía. Es exactamente eso lo que Dios está pidiendo de ti hoy. No que entiendas todo, no que veas el plan completo, sino que confíes en el Dios que controla todas las cosas, que descanses en el hecho de que Él sabe lo que está haciendo, aun cuando tú no sabes. Jeremías 29:11 promete: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un plan para ti, y ese plan es bueno. Puede no parecer bueno ahora, puede no tener sentido ahora, pero Dios está trabajando todas las cosas para tu bien final. Salmo 5 nos instruye: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Entrega el control. Deja de intentar manipular las circunstancias. Deja de intentar forzar tus propios planes. Confía en Dios y observa cómo Él hace mucho más de lo que jamás podrías imaginar o planear. Filipenses 4, 6, 7 concluye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando confías en Dios, la paz viene. Una paz que no depende de circunstancias. Una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Una paz que guarda tu corazón aún en medio de la tempestad, porque sabes que Dios está en control. Llegamos al fin de este mensaje, pero no al fin de la verdad que proclama: Dios está en control. Esta verdad no cambia con las circunstancias, no se altera con las crisis, no disminuye con el sufrimiento. Dios estaba en control ayer, está en control hoy y estará en control mañana y para siempre. Caminamos juntos a través de verdades profundas en este mensaje. Vimos que Dios es soberano sobre absolutamente todo, sobre la naturaleza, sobre las naciones, sobre los gobernantes, sobre la historia, sobre el bien y el mal, sobre cada detalle de tu vida. Vimos que nada sucede por casualidad, que nada escapa de su control, que Él no solo permite, sino gobierna activamente todas las cosas. Vimos que hasta el mal, por más terrible que sea, está bajo el control soberano de Dios, que Él usa hasta las cosas más dolorosas para cumplir sus propósitos de redención, que guerras, pandemias, crisis y tragedias no toman a Dios por sorpresa, y vimos la promesa gloriosa de Romanos 8:28, que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Ahora viene la pregunta más importante: ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Vas a simplemente acordar intelectualmente y continuar viviendo con ansiedad, miedo y desesperación? ¿O vas a confiar de verdad? ¿Vas a entregar el control? ¿Vas a descansar en la soberanía de Dios? Si estás pasando por una crisis ahora, deja de intentar controlar todo. Deja de luchar solo. Deja de cargar el peso que nunca fue tuyo para cargar. Entrega a Dios. Reconoce que Él está en control y descansa en esa verdad. Si tienes miedo del futuro, recuerda: el mismo Dios que controló el pasado controla el futuro. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo puede abrir el camino delante de ti. El mismo Dios que sostuvo a Job te sostendrá a ti. El mismo Dios que resucitó a Jesús puede traer vida de lo que parece muerte en tu situación. Si todavía no has entregado tu vida completamente a Jesucristo, hoy es el día. Reconoce que no puedes controlar tu propia vida. Reconoce que necesitas un Salvador. Reconoce que Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados y resucitó para darte vida eterna. Confía en Él hoy. Ahora vamos juntos a orar. Y quiero que hagas de esta oración tu oración. Habla con Dios de corazón. Entrega todo a Él ahora mismo. Oración. Padre Celestial, vengo delante de ti reconociendo tu soberanía absoluta. Reconozco que tú estás en control de todas las cosas. Nada escapa de tu gobierno, nada te toma por sorpresa. Tú eres Dios, y no hay otro. Señor, confieso que muchas veces viví con miedo, ansiedad y desesperación, como si tú no estuvieras en control. Perdóname por dudar de tu poder. Perdóname por intentar controlar cosas que solo tú puedes controlar. Perdóname por confiar más en mis propias fuerzas que en tu soberanía. Hoy, entrego el control a ti, entrego mis circunstancias, entrego mis miedos, entrego mi futuro, entrego todo. Confío en que tú estás trabajando todas las cosas para mi bien, aun lo que no entiendo, aun lo que parece imposible, aun lo que duele profundamente. Confío en ti, Señor Jesús. Si todavía no te he entregado mi vida completamente, lo hago ahora. Reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito salvación. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Te recibo como mi Salvador y Señor. Toma el control de mi vida completamente. Espíritu Santo, lléname con tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, aun cuando las circunstancias son difíciles, aun cuando el futuro es incierto. Que yo descanse sabiendo que Dios está en control. Te agradezco, Padre, porque tú eres fiel, porque tus promesas son verdaderas, porque tú nunca fallas, y porque al final todo cooperará para el bien de aquellos que te aman. En nombre de Jesús, amén. Ahora, 3 cosas prácticas que quiero pedirte. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Este contenido fue creado para edificar tu fe, para fortalecer tu confianza en Dios, para recordarte las verdades eternas de la palabra. Y necesitas esta alimentación espiritual constante. Así que suscríbete para no perderte los próximos mensajes. Punto 2. Comparte este mensaje con alguien que necesita oír que Dios está en control. ¿Conoces a alguien que está pasando por crisis? ¿Alguien que tiene miedo? ¿Alguien que está desesperado? Comparte. Este mensaje puede cambiar la vida de alguien. Punto 3.
Aplica esta verdad en tu vida hoy. No dejes que este mensaje sea solo información. Deja que sea transformación. Identifica un área de tu vida donde estás intentando controlar todo y entrega a Dios hoy. Confía en Él. Descansa en su soberanía y observa cómo la paz viene cuando finalmente sueltas el control. Que Dios te bendiga grandemente. Que Él te dé paz en medio de la tempestad. Que Él te muestre día tras día que Él está en control y que puedas descansar en esa verdad gloriosa para siempre. Dios está en control, siempre estuvo, siempre estará. Confía en Él. Hasta el próximo mensaje. Quédate en paz.